Muchas gracias por la presentación. Es para mí un placer estar aquí hoy con ustedes y me gustaría contar algunos aspectos sobre agujeros negros, los misterios que entrañan y sobre todo compartir cuáles son las propiedades fundamentales de estos objetos tan extraños que hoy día seguimos sin entender del todo. Y para ello, si consigo a ver que funcione esto, a ver. Vale, perfecto. Y para ello me gustaría comenzar haciendo hincapié en que todo de lo que voy a hablar al final es el resultado de que el ser humano tiene curiosidad y se hace preguntas. Y son precisamente las preguntas más sencillas, las que pensamos que son más sencillas, las más cotidianas, las que albergan un mayor misterio y de las que tenemos menos información. Y véase qué es la vida, o por qué llueve, por qué sale el sol. Y entre estas preguntas, hoy me quiero centrar en un aspecto muy cotidiano que todos nosotros vivimos, que es por qué se caen las cosas al suelo. Bueno, esto evidentemente creo que no he sido el primero en preguntarse este aspecto, y durante muchos años esta pregunta se ha traducido de la siguiente manera. Solemos afirmar que la causa de que los objetos caigan al suelo se llama gravedad. Entonces, si llamamos gravedad a esa causa que provoca que los objetos caigan al suelo, podemos traducir esta pregunta en ¿qué es la gravedad? Y a raíz de tratar de entender qué es la gravedad, de tratar de llegar al límite de dar una respuesta con sentido a esta pregunta tan cotidiana, veremos que llegaremos finalmente a la concepción de agujeros negros. Y para ello me gustaría saltar directamente a nuestro amigo Isaac Newton, quien no sé si conocen la leyenda que afirma que a Newton estaba en su jardín tranquilo, observando, tomando el aire, y dicen que le cayó una manzana en la cabeza y que entonces tuvo una visión acerca de cómo es la ley de la gravedad. Bueno, no fue realmente así, esto es una leyenda. Lo que sí parece que es que estaba Newton en su jardín y vio caer una manzana de un árbol, y en ese momento, supuestamente, su cabeza le hizo clic y en ese momento dijo, pero ¿por qué la manzana cae en línea recta hacia el suelo? ¿Qué es esta maravilla, esta magia que produce este movimiento tan perfecto? Y ahí su mente hizo clic y dijo, es que resulta que el motivo por el que caen los objetos al suelo, la gravedad, es el mismo por el cual los planetas orbitan alrededor del Sol. Bueno, fue un salto intelectual increíble, pero alucinante, porque su ley de gravitación universal, que aquí he escrito, les prometo, va a haber dos ecuaciones en esta charla. Esta es una. La otra vendrá más adelante. No va a haber más ecuaciones, pero es que esta quería ponerla porque, me hacía mucha ilusión, porque es que esta ley es la que me hizo estudiar física, así que esta tenía que estar. Y la otra ya la verán ustedes, no va a haber más ley, más fórmulas. Pero la ley de gravitación universal de Newton supuso una revolución porque estableció que la causa que produce que los objetos aquí se quedan al suelo es lo mismo por el que la Tierra está orbitando alrededor del Sol. Entonces, supuso unificar o entender bajo el mismo concepto las leyes del universo con las leyes de aquí del planeta, de la Tierra. Entonces, en esta ley pues vemos que aparece lo que se llama la masa de un cuerpo, aquí escrita con M, y cuanta más masa tiene un cuerpo, podemos entender cuanto más cantidad de materia tiene un cuerpo, más va a atraer con su gravedad a otros objetos, ¿vale? Newton habla de una fuerza de atracción gravitatoria, ¿vale? Y otro aspecto que quería remarcar sobre esta ley de gravitación universal de Newton sería que en la teoría de Newton el espacio y el tiempo son absolutos y vienen dados a priori. Es decir, tenemos un espacio fijo, inmutable,
que no cambia bajo ningún concepto. De forma independiente tenemos un tiempo que fluye de manera continua, de manera inmutable y de forma absoluta. Y esto es algo intrínseco a la teoría de Newton, ¿vale? Entonces, estas son las ideas que quería destacar de la ley de gravitación universal de Newton. Y incluso dentro de esta teoría de Newton, unos 100 años después, el científico británico John Michell, que en el mundo de la física actualmente no es muy conocido, pero ya fue capaz de, allá a finales del siglo XVIII, ya fue capaz de prever que quizá podrían existir objetos de los que ni siquiera la luz podría escapar. Y aquí he incluido un pequeño extracto de un artículo suyo en el que afirma que si existieran en la naturaleza cuerpos con la densidad del Sol, pero cuyo radio fuera 500 veces mayor, entonces su luz no podría llegar hasta nosotros. Y de tal modo que no podríamos tener conocimiento alguno de estos objetos a través de la vista. ¿Qué quiero decir con esto? Que siguiendo la teoría de Newton, se podría deducir la existencia se podría predecir la existencia de unas llamadas estrellas oscuras, consistentes en que la atracción gravitatoria de esas estrellas sería tan intensa que ni siquiera la luz podría escapar de la atracción gravitatoria de estas estrellas. Y nosotros no podríamos verla porque para verla necesitamos luz. Y si la luz ni siquiera puede escapar, no la podemos ver. Esto fue una predicción ya que se hizo a finales del siglo XVIII con la teoría de Newton. Fue también investigada por otros científicos como Pierre-Simon Laplace, pero digamos, por ciertos motivos históricos, esta línea en aquel entonces no se investigó más y posteriormente se descubrió que, aunque los resultados de John Michell eran correctos, el modo por el que se obtuvieron no lo eran, con el entendimiento que tenemos ahora en la actualidad. Entonces, digamos que esto quedó postergado y relegado en el olvido y muchos años después veríamos que, curiosamente, sí que tenía algo de realidad. Entonces, llegados a este punto, mediados del siglo XIX, la teoría de Newton funciona genial. Todas las predicciones que se hacen con la teoría de Newton encajan perfectamente con lo que se observa, todo funciona bien, pero sale un pequeñísimo problema y es el siguiente. A mediados del siglo XIX, el astrónomo Urbain Le Verrier, que era un experto en la predicción y observación de las órbitas de los planetas del sistema solar, ya unos años, en torno a 1840, fue capaz de predecir la existencia del planeta Neptuno a partir de las discrepancias que había en la órbita de Urano sin asumir la existencia del planeta Neptuno. Es decir, él matemáticamente, haciendo los cálculos de la predicción de la órbita de Urano sin tener en cuenta Neptuno, porque no se conocía, observó que había una pequeña discrepancia y que, por lo tanto, tenía que haber un planeta que causara este efecto. A partir de esta predicción, dijo, Neptuno tiene que estar aquí, este planeta. Y efectivamente, apuntaron los telescopios hacia la dirección que indicó Le Verrier y allí estaba Neptuno. A la vista de este éxito, muchos años más tarde, Le Verrier también se dio cuenta de que la órbita de Mercurio no se ajustaba a la predicción de la teoría de Newton. Si tenía en cuenta todos los efectos de todos los planetas del sistema solar, observó que la órbita de Mercurio no se ajustaba a lo que predecía la teoría de Newton. Y, para ser justos, no se ajustaba en una cantidad ridículamente pequeña, pero no se ajustaba. De hecho, la desviación es de 1/100ª de grado en 100 años de órbita. Es decir, Mercurio tendría que rotar alrededor del Sol durante 100 años y que en 100 años se vería una desviación con respecto a la teoría de Newton de 1/100ª de un grado de circunferencia. Si una circunferencia tiene 360 grados, sería 1/100ª parte de un grado de circunferencia. Una cantidad ridícula, pero no sale. Y si no sale, tiene que haber un motivo. Se pensó que pues, quizá tenía que haber un planeta entre Mercurio y el Sol que causara esta desviación.
El planeta se llamaba Vulcano por aquel entonces y pues, se postuló para explicar que el por qué Mercurio no seguía la órbita que debía seguir. Pues resulta que este planeta jamás se ha observado. Este planeta no se ha observado y, por lo tanto, la teoría de Newton, aunque funciona realmente bien, no puede ser la teoría definitiva. Y aquí llega nuestro amigo Albert Einstein, que en 1915, tras muchos años de estudio y de reflexión y meditación, fue capaz de encontrar su teoría, la teoría de la relatividad general, que me gustaría explicar brevemente, presentar sus aspectos principales. Y el primero de ellos es que en la teoría de la relatividad general, el espacio y el tiempo ya no son absolutos. De hecho, en primer lugar, el concepto de espacio y el concepto de tiempo se entremezclan y vienen irremediablemente unidos. Esto es radicalmente distinto al caso de Newton, en el que en la teoría de Newton el espacio y el tiempo estaban fijos, absolutos, no cambian. Aquí, en primer lugar, el espacio y el tiempo se unen, están entrelazados. Pero no solo eso, sino que además el espacio y el tiempo se ve afectado por la presencia de masa, por la presencia de cuerpos en su seno. Entonces, en la teoría de la relatividad general de Einstein, la gravedad se entiende como un efecto de la presencia de cuerpos en el propio espacio-tiempo que producen su curvatura. De tal modo que gravedad es la curvatura de este espacio-tiempo. Esto es lo que nos dice la teoría de la relatividad general de Einstein. En este modo podemos pensar que, por ejemplo, los planetas orbitan alrededor del Sol porque el Sol, que podríamos asumir que es el cuerpo verde, curva su espacio-tiempo alrededor y de este modo los cuerpos alrededor pues, se van moviendo libremente en este espacio-tiempo curvado que produce el Sol. Entonces la gravedad no sería tanto una fuerza, sino como el efecto de moverse libremente en un espacio-tiempo que está curvado. O sea, podemos pensar como una malla y en esta malla, pues al poner cosas encima de la malla queda curvada y de este modo pues los planetas van orbitando en torno a esta malla, digamos, curvada, deformada por la presencia de estos cuerpos. Vale, esta es la segunda ecuación que quería presentar y estas son las ecuaciones de Einstein. Evidentemente, pues hay muchos objetos que resultan difíciles de comprender y es normal, tendría que estar aquí varios meses explicando y creo que tenemos cosas que hacer. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, simplemente quiero decir dos cosas. Bueno, voy a utilizar el láser, si se ve. Esta parte de aquí, con unas R's y unos índices muy raros, esta parte de aquí habla de la geometría o la curvatura del espacio-tiempo, ¿vale? Esta es la parte de la izquierda. Luego aquí hay un igual y este igual nos dice que la curvatura, la geometría del espacio-tiempo es igual a esta parte derecha que se refiere a la materia, a la energía, a la masa, que son equivalentes también, gracias a los trabajos de Einstein. Y por lo tanto, geometría es igual a materia. Entonces, el espacio-tiempo se va a curvar como consecuencia de la materia. Entonces, bueno, esta es un graffiti, o si lo puedo llamar así, en una locomotora abandonada en Chile. Y bueno, me hacía ilusión ponerlo así, porque para poner una pizarra, pues mejor así, que queda más, no sé, más callejero. Vale. Y bueno, la teoría de la relatividad general de Einstein supuso un revuelo en la comunidad científica y unos años después, si Einstein, digamos, halló la relatividad general en 1915, 4 años después, en 1919, durante un eclipse solar, científicos británicos fueron capaces de observar lo que se llama como deflexión de la luz, es decir, que la luz se curva como consecuencia de la gravedad. Y esto supuso una verificación experimental de la teoría de Einstein. Es decir, la teoría de Einstein, además de explicar este problema con la órbita de Mercurio, también predecía lo que se llama deflexión de la luz, que la luz se curva
como consecuencia de la gravedad, y al observarse este fenómeno, la relatividad general, la teoría de Einstein, adquirió mucha popularidad como una posible explicación para la teoría de la gravedad. Y a raíz de este éxito, Einstein adquirió mucha popularidad más allá del mundo científico. Y me gusta poner esta foto porque, bueno, esto es Einstein en Nueva York, siendo aclamado por la gente de a pie, y bueno, pues como si fuera una rúa por la calle de Barcelona celebrando algún título deportivo, pues aquí igual, pero con Einstein pues celebrando que había descubierto la teoría de la relatividad general. Vale, entonces hemos dicho que la teoría de Einstein predice que el espacio y el tiempo están unidos en un único concepto, en un único ente que se llama espacio-tiempo. Y como consecuencia de este fenómeno y de que la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo, se produce un fenómeno muy curioso que se llama dilatación temporal. Y voy a tratar de explicar brevemente. Entonces, aquí vemos un pequeño dibujo. Digamos, hoy no vamos a valorar las técnicas ilustrativas empleadas, vamos a tener imaginación a pensar que está más elaborado, pero creo que nos va a servir para entender los conceptos básicos. Entonces, vamos a asumir que tenemos a nuestra amiga ahí. No lo pases. Ah, perfecto. Es que le he dado al botón y pensaba que nada. Vale. Vamos a pensar que tenemos a nuestra amiga Ana y al Bernat y vamos a pensar que de forma inmisericordia mandamos a Bernat muy cerca de una estrella, mientras que Ana es más lista y se queda suficientemente alejada de esta estrella, ¿vale? Entonces tenemos a Ana muy alejada de la estrella y el Bernat que está leyendo un libro cerca de una estrella, ¿vale? Y vamos también a pensar que tanto Bernat como Ana pues tienen un reloj de pared, ¿vale? Para controlar el tiempo. Muy bien. Entonces, digamos que Ana, muy lejos de la estrella, está con su telescopio mirando a Bernat cómo está, se preocupa por él y va mirando su reloj. Entonces, en un cierto momento, Ana dice, mira, estoy mirando el reloj de Bernat, voy a sincronizar mi reloj con el suyo. Supongamos que Ana decide hacer eso a las 9 de la noche, lo sincroniza, vale. Entonces, mirando por el telescopio, dice, ahora son las 9 según Bernat. Entonces, ella pone las 9. Pero, ¿qué pasaría? Lo que ocurre es que si Ana decide esperar un tiempo y, por ejemplo, en el reloj de Ana se hacen las 10:10, resulta que si Ana volviera a mirar a Bernat para ver cómo está y consulta su reloj, vería que en el reloj de Bernat no son las 10:10, sino que sería, por ejemplo, aquí pues, las 10 menos 5. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que el tiempo ya no es absoluto, como hemos comentado, sino que se ha producido un fenómeno de dilatación temporal. Y, de este modo, para Ana, el tiempo de Bernat transcurre más despacio que su propio tiempo. ¿Vale? Esto es algo que predice la relatividad general. Ella, mirando a Bernat, a su reloj, ha visto que, si para mí ha pasado 1 hora y 10 y para Bernat no ha pasado ni siquiera 1 hora. El tiempo es relativo y el tiempo pasa más despacio cuando estás más cerca de un objeto masivo, de un objeto que con atracción gravitatoria. Entonces, podemos pensar en llevar esta situación al extremo y, de nuevo, siendo mala persona, mandando a Bernat no a una estrella, sino a un objeto todavía más pesado, con más masa. Y podemos preguntarnos si, vale, hemos visto que si Bernat está cerca de un objeto con masa, su tiempo se va a dilatar, va a transcurrir más despacio. Pregunta, ¿podría llevar este fenómeno al extremo y tratar de mandar a Bernat muy cerca de un objeto tan masivo que el tiempo de Bernat, desde la perspectiva de Ana, se detuviera, se congelara? Es decir, hemos visto que Ana, que está muy lejos, tranquila con su telescopio, si Bernat está cerca de una estrella o similar, su tiempo va más despacio.
Pregunta, va más despacio, pero ¿podría mandar a Bernat todavía más cerca de una estrella o de otro objeto, tal que el tiempo no solo pase más despacio, sino que se pare, que se congele, que se detenga? ¿Sería eso posible? Bueno, la respuesta es sí, y esto ocurriría en el lugar geométrico que se denomina horizonte de eventos. Entonces, en este horizonte de eventos, lo que ocurre es que para Ana, para una persona que está muy lejos, el tiempo directamente se detendría en este horizonte de sucesos. Entonces, en este momento nos podemos preguntar, ¿qué objetos tienen un horizonte de eventos? Pues intuitivamente podemos pensar que se requiere cuerpos con mucha masa y podemos pensar en el Sol o en la Tierra, pero por razones obvias el Sol no tiene este horizonte de eventos. De hecho, para que el Sol pudiera disponer de este horizonte de eventos, tendríamos que coger todo el Sol y compactarlo en un radio de 3 kilómetros. ¿Vale? Para la Tierra, si querríamos que la Tierra tuviera este horizonte de eventos, la Tierra tendría que estar comprimida en menos de 1 centímetro. Así que, para que nos hagamos una idea del tipo de densidades que necesitamos para lograr tener un horizonte de eventos. Entonces, vamos, a pesar de ello, vamos a tratar de pensar qué ocurriría cuando lanzamos un objeto a un cuerpo que dispone de este horizonte de eventos, ¿vale? He tratado de realizar una pequeña simulación con las herramientas más avanzadas de las que disponen en Hollywood, con lo que hacen los efectos especiales de las películas de Marvel. Y bueno, creo que el resultado no ha salido como a lo mejor desde Hollywood podían esperar, pero creo que puede servir a nuestros efectos. Entonces, vamos a pensar que nuestra amiga Ana se ha subido a la Sagrada Familia con cuidado porque está a punto de terminar y eso faltaba, que ahora se estropee, ahora que la estamos terminando. Y podemos pensar que Ana, pues en cierto momento, decide tirar una manzana porque como es, digamos, el símbolo de la gravedad, pues me hace ilusión por una manzana. Entonces, podemos pensar en que Ana decide lanzar una manzana hacia un cuerpo que dispone de un horizonte de eventos. Entonces vamos a ver si funciona. Increíble. Vale, entonces va la manzana desplazándose hacia este cuerpo con un horizonte de eventos. ¿Y qué hemos dicho? Hemos dicho que cuando, en este caso la manzana, alcance el horizonte de eventos, pues para nuestra amiga Ana, como en el horizonte de eventos se detiene el tiempo, Ana vería que la manzana directamente llega al horizonte de eventos y se acabó. Es decir, estaría eternamente cayendo hacia el interior de este cuerpo, pero nunca terminaría de caer, porque en el horizonte de eventos el tiempo se congela, se detiene. ¿Vale? Entonces, para nuestra amiga Ana, pues la manzana se queda ahí y se acabó. Eso sería para siempre lo que vería Ana. Pero podemos cambiar de perspectiva y podemos pensar qué le ocurre a la propia manzana si tuviera vida y pensamiento propio. Pero bueno, vamos a intentar ponernos en la piel de la manzana, nunca mejor dicho en este caso, y tratemos de pensar qué le ocurre a esta manzana. Entonces, a la manzana, cuando atraviesa, digamos, lo que se denomina el horizonte de eventos, a la manzana le da bastante igual. A priori no experimenta nada en particular. Vamos a asumir que la manzana es lo suficientemente robusta como para no destrozarse por el hecho de que la gravedad es bastante fuerte, pero vamos a asumir que la manzana es muy, muy consistente y que aunque la gravedad es muy fuerte, que ella aguanta. Entonces, asumiendo esto, que es una suposición un poco fuerte, pues la manzana tranquilamente, ella atraviesa el horizonte y le da igual, no pasa absolutamente nada. Y bueno, pues llegaría al centro de este cuerpo. ¿Vale? A ver si esto... Vale. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es lo siguiente. Dentro de este horizonte, en la región gris, lo que ocurre es que
el tiempo y el espacio se invierten. Es decir, lo que era espacio se convierte en tiempo y lo que era tiempo se convierte en espacio. Y entonces, lo que ha ocurrido es que una vez la manzana ha atravesado este horizonte, como se estaba moviendo hacia el centro de este cuerpo, al cambiar la noción de espacio por tiempo, la manzana, al entrar en esta región, como el tiempo solo influye en una dirección, la manzana solo puede desplazarse hacia el centro de este cuerpo. Es decir, no puede dar la vuelta, porque el tiempo, tal y como nosotros experimentamos, el tiempo solo fluye en una dirección. No, el tiempo va siempre hacia el futuro. Y en este caso, como en el interior de este cuerpo el tiempo es espacio, es decir, ha habido este cambio, la manzana cuando entra al horizonte solo puede seguir hacia el centro de este cuerpo. Es decir, todo lo que entre en el horizonte de eventos jamás volverá a salir. Por lo tanto, esto es lo que hoy día conocemos como agujero negro, porque cualquier objeto, incluida la luz, que atraviese el horizonte de eventos, no podrá salir del mismo. Y esto es lo que hoy entendemos como agujero negro. Y el aspecto clave de los agujeros negros es que en su interior el tiempo y el espacio se invierten. Y lo que era espacio fuera del agujero negro es tiempo en su interior y viceversa. Vale. Digamos, la primera solución o la primera vez que matemáticamente se encontró un agujero negro fue solamente 2 meses después de que Einstein propusiera su teoría y este agujero negro fue hallado por un físico alemán, Karl Schwarzschild, solo 2 meses después de que Einstein propusiera su teoría. No somos capaces de darnos cuenta del mérito que tiene, digamos, el haber encontrado esta solución, sobre todo porque mientras Schwarzschild encontró su agujero negro, estaba luchando en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Entonces, mientras estaba peleando en la Primera Guerra Mundial, él tuvo el tiempo de estudiarse la teoría de Einstein y no solo estudiarse la teoría, sino resolver las ecuaciones. Entonces, yo creo que con su ejemplo tenemos que darnos cuenta de que no hay excusas para trabajar. Siempre se puede encontrar un momento para trabajar, incluso en la guerra. Así que esto nos lo deja claro. Y bueno, también quería comentar que desafortunadamente Schwarzschild contrajo una enfermedad mientras estaba en las trincheras y murió poco después. Así que este fue de los últimos avances que pudo aportar a la ciencia. ¿Vale? Vale, volvemos a la animación anterior y me gustaría comentar otro aspecto desconcertante sobre los agujeros negros y es el siguiente. No sé si se han fijado que he incluido un asterisco en el centro. No es solo porque queda, digamos, estético, sino que hay un motivo, y un motivo un tanto extraño. Y es el siguiente. Entonces, vale, de nuevo la manzana se desplaza hacia el centro de este agujero negro. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. Asumiendo, de nuevo, que la manzana es muy fuerte y que aguanta la gravedad en todo su trayecto hasta este centro del agujero negro, lo que ocurre es que en este centro del agujero negro, en el asterisco, la gravedad se hace muy, muy intensa, pero tan intensa que la propia curvatura del espacio-tiempo se hace infinita. Y entonces, si la manzana fuera capaz de llegar al asterisco, lo que ocurriría es que la curvatura del espacio-tiempo, la gravedad es tan fuerte que rompe el propio espacio-tiempo y de hecho la manzana simplemente desaparecería. Esto es un poco desconcertante y no entendemos muy bien qué es lo que sucede, pero resulta que los agujeros negros poseen en su interior algo que se conoce como singularidad. Y, insisto, es un lugar, sería un momento, en este caso, en el que la curvatura del espacio-tiempo es tan intensa que directamente el universo, el espacio-tiempo, se rompe. Ni siquiera tiene sentido hablar de espacio-tiempo. La gravedad rompe el propio espacio-tiempo. Y todo lo que alcance ese asterisco, esa singularidad, pues desaparecería, porque no, o sea, ahí el espacio-tiempo está roto.
Esto es muy raro, pero hoy día es algo ya establecido y de hecho, bueno, la existencia de singularidades en agujeros negros fue demostrada cuando digo demostrada me refiero matemáticamente, fue demostrada matemáticamente por los físicos británicos Penrose, que fue premio Nobel hace unos años, y por Stephen Hawking. Y de hecho nos dicen que las singularidades en los agujeros negros son algo que predice la teoría de Einstein. No es un artefacto, no es algo extraño, sino que si tienes un agujero negro, esta singularidad va a estar en su interior. En este momento no está muy claro. En este momento diríamos que el hecho de que existan estas singularidades se piensa que es un fallo de la teoría de Einstein y que nos está diciendo que la teoría de Einstein tampoco está bien, pero estamos trabajando en intentar encontrar otras teorías en las que estas singularidades no están presentes. Tenemos ciertas posibilidades y candidatos, pero no son perfectos y todavía hay mucho que hacer, evidentemente. Entonces, vale, llegamos a este punto. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Y hemos visto que los agujeros negros son tales que tienen este horizonte de eventos en el que los observadores lejanos verían que el tiempo se congela, se detiene, deja de fluir el tiempo, digamos, en este horizonte de eventos. Y como consecuencia de ello, todo lo que entra al agujero negro jamás volverá a salir, incluido la luz. Y también hemos visto, brevemente, no me he explayado mucho, que en el interior de los agujeros negros existe algo muy extraño que se llama singularidades, en las que el propio espacio-tiempo deja de existir. Entonces, llegados a este punto, y viendo estos tres aspectos, pues uno se podría preguntar, pero vamos a ver, ¿pero esto existe? Si es que con tanta cosa extraña, yo creo que esto nos indica que más bien esto no puede estar bien. Bueno, pues resulta que tenemos bastante evidencia experimental sobre la existencia de estos agujeros negros, y la primera de ellas, y quizá más importante, es la observación de las ondas gravitacionales o gravitatorias. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Pues muy brevemente, no me quiero detener mucho en este aspecto. Las ondas gravitacionales serían perturbaciones de la curvatura del espacio-tiempo que se propaga por el propio espacio-tiempo. Creo que esta imagen más o menos puede dar una idea de lo que son y digamos que serían pequeñas ondulaciones en la curvatura del espacio-tiempo que a su vez se van propagando por el propio espacio-tiempo. ¿Estas ondas gravitacionales cómo se generarían? Bueno, pues típicamente puedo pensar que estas perturbaciones de la curvatura del espacio-tiempo que se propagan por el propio espacio-tiempo se generan típicamente cuando tenemos dos agujeros negros que están orbitando muy cerca entre sí y están a punto de chocar, de fusionarse. Entonces, esto a lo mejor es un poco contraintuitivo, entonces voy a intentar poner un vídeo, a ver si me sale. Voy a salirme aquí de... A ver. Esto... qué bien, me ha salido la primera. A ver. Vale, entonces, quiero pequeñar... Bueno, me gustaría mostrar un pequeño vídeo de cómo se fusionan dos agujeros negros. Este vídeo no es real, es decir, esto es una simulación. Pero en la simulación nos ayuda a entender cómo ocurría este fenómeno. Entonces, podemos asumir que tenemos dos agujeros negros que están orbitando y llega un punto, que va a ser ahora mismo, en el que están tan cerca que se van a fusionar en un único agujero negro. ¿Vale? Entonces, a partir de observar las ondas gravitacionales que vienen de este proceso tan violento, a partir de observar este fenómeno, si pudiéramos observar y estudiar, esto ya no sé qué es, bueno, si pudiéramos observar y estudiar las ondas gravitacionales, es decir, estas perturbaciones del espacio-tiempo, que resultan de este proceso tan violento, pues podríamos determinar los objetos que produjeron estas ondas y dilucidar si son agujeros negros o no. Entonces, esto... a ver... vale, está aquí.
Increíble. Perfecto, muy bien. Pues esto se ha podido realizar, es decir, estas ondas gravitacionales se han podido observar y me gustaría comentar brevemente cómo se pueden detectar estas ondas gravitacionales que provienen de la fusión de agujeros negros allá en el espacio exterior. Y para ello se requiere una tecnología verdaderamente increíble. Me gustaría destacar, yo no soy experimental, yo soy teórico, por lo que a lo mejor no hago justicia al hito tecnológico que supuso la observación de las ondas gravitacionales, pero aún así, permitidme hacer el esfuerzo de explicar cómo se pueden medir estas ondas. Entonces, aquí en la foto estoy mostrando lo que se llama un interferómetro, que es el dispositivo que hay que utilizar o que se utiliza para medir estas ondas, para detectar estas ondas gravitacionales. Esto está en Italia, cerca de Pisa, y bueno, pues España también participa en este proyecto. Y el modo en que observan la llegada de estas ondas gravitacionales, de estas perturbaciones del espacio-tiempo, es el siguiente. Voy a utilizar el láser. Digamos, en este punto hay un pequeño láser como este, bueno, no como este, más, digamos, bastante más desarrollado e intenso. Aquí dentro hay un láser y alcanza un pequeño dispositivo que divide el haz del láser en dos. Entonces manda un pulso de luz, manda un poco de láser a lo largo de todo este tubo y manda la otra mitad, digamos, de la luz, del haz, por aquí. Entonces, estos son brazos que tienen una longitud de unos 3 kilómetros. Entonces, la luz iría propagándose por un lado por este brazo y por este otro. Se ha dividido. Al final de cada brazo hay un espejo. Y entonces lo que se hace es que la luz va, digamos, por un lado la luz va rebotando, reflejándose en el espejo del final. Aquí hay otro espejo y vuelve a reflejar y va continuamente reflejándose, yendo y viniendo. Y por aquí igual. Entonces, en un cierto momento se hace recoger la luz que ha estado viajando por aquí y viajando por aquí y se estudia cuál es, digamos, la interferencia, cómo interactúa en la luz que ha estado por este tubo y por este. Resulta que con este método, si de repente una onda gravitacional pasara por este dispositivo, esta onda gravitacional perturbaría el espacio-tiempo y provocaría que la distancia que ha recorrido la luz en ese tubo no fuera la misma que la distancia que ha recorrido la luz en este tubo. Y esto se puede medir en el momento en que se recoge la luz que se ha ido reflejando. Con este método se puede medir una desviación en la longitud de estos tubos de una trillonésima parte de un centímetro. Es decir, cogemos un centímetro y añadimos 0,17 veces 0,1 centímetros. Es que es un tamaño ridículamente pequeño y que no soy capaz de concebir. Con esto es posible detectar desviaciones en la longitud de 1000 veces más pequeño que el tamaño de un núcleo, de un protón. O sea, un tamaño ridículamente pequeño. Y lo increíble es que esto, bueno, ya lo he dicho, esto es el interferómetro que está en Italia, se llama Observatorio Virgo. Y lo increíble es que con este método se han logrado detectar las ondas gravitacionales. Y esto fue una predicción de Albert Einstein en 1916, poco después de encontrar su teoría, y tuvieron que pasar 100 años para que finalmente se hayan podido observar. Creo que es algo muy bonito de la ciencia, en este caso de la física, de una predicción que tardó 100 años en poder ser verificada experimentalmente. De hecho, muy poco tiempo después se otorgó el premio Nobel precisamente por la observación de estas ondas gravitacionales. Y bueno, simplemente quiero comentar que esto ha supuesto una revolución en la física porque permite el estudio y observación de fusión de agujeros negros y, por tanto, refrendar la existencia de estos agujeros negros y estudiar las propiedades de los agujeros negros que van orbitando, fusionándose y
y el agujero negro resultante. Bueno, en segundo lugar, también querría hablar de lo que se llaman núcleos galácticos activos. Brevemente, a finales de los 50, principios de los 60, se observó con unos dispositivos que se llaman radiotelescopios que había en el universo fuentes de energía muy compactas, que se veían muy pequeñas en el espacio, pero que emitían una cantidad de radiación, una cantidad de energía inmensa. Es decir, observaron que había como fuentes muy pequeñas en el espacio exterior que en una región muy pequeña emitían una cantidad de energía desmesurada. Comparando con modelos teóricos, se dieron cuenta de que no podían ser estrellas. No podía ser un conjunto de estrellas emitiendo tal cantidad de energía en una región tan compacta. Y a raíz de estos modelos teóricos se dieron cuenta de que la única posibilidad es que fueran agujeros negros muy gordos. Y por eso le llamaron agujeros negros supermasivos. Que queda mejor decir supermasivo que muy gordo. Y entonces, hemos dicho que los agujeros negros no emiten energía, no emiten luz, porque tragan la luz. La luz no puede escapar del interior del agujero negro. Pero no obstante, aunque el agujero negro no pueda emitir luz, sí lo puede hacer los objetos que están fuera. Y esto es lo que ocurre. Lo que ocurre, bueno, quiero aclarar, esto es una ilustración pictórica. Esto no es real. Esto de nuevo es un dibujito que han hecho para hacernos una idea de lo que ocurre. Entonces, luego mostrar una foto de verdad. Esto no ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Cerca de estos agujeros negros supermasivos, podemos pensar que se va acumulando gas y materia que está muy caliente, a muy alta temperatura, y esta materia, este gas que va orbitando en torno a este agujero negro supermasivo, va, como consecuencia de estar a alta temperatura y de estar rotando a alta velocidad, va a ir emitiendo luz, va a ir emitiendo energía, va a ir perdiendo energía. Pero esta energía al final es tan grande que no llega hasta nosotros y veríamos que proviene de una región muy compacta. Y entonces, aunque el agujero negro supermasivo, pues por sí mismo no emita radiación, porque no puede, sí los objetos de alrededor, y de hecho pueden estar tan calientes que nos llegan una cantidad de energía inmensa. Y esto es lo que ocurre. Pues el agujero negro va, por ejemplo, en este caso, tenemos una estrella que pierde materia, pierde gas, porque se lo va tragando el agujero negro poco a poco, y conforme el gas va orbitando en espiral en torno al agujero negro, pues este gas va tan caliente, va perdiendo energía, y esto es lo que medimos. Entonces, estos núcleos galácticos activos, que se llaman así porque estos agujeros negros supermasivos suelen estar en los centros de las galaxias y activos porque emiten mucha energía, pues supusieron 2/3 del Premio Nobel de Física en 2020, un tercio a Penrose, como he mencionado antes, por su estudio sobre los agujeros negros, y la otra parte del Premio Nobel precisamente por estudiar los objetos que orbitan en torno al agujero negro supermasivo que está en nuestra galaxia. En la Vía Láctea, en nuestra galaxia, tenemos un agujero negro supermasivo, pero vamos a sobrevivir. No se preocupen que en los próximos años no está previsto que seamos absorbidos. Estamos un poco lejos, así que por ahora podemos estar tranquilos. Y bueno, pues precisamente este premio Nobel fue por estudiar estrellas que están en torno a este agujero negro supermasivo y estudiar cómo orbita y cómo no llega la energía de estos objetos, porque esto supuso otra evidencia experimental para la existencia de los agujeros negros supermasivos. Y por último, la tercera evidencia de la que quiero hablar es pues, que tenemos fotos directamente de agujeros negros, y tenemos de hecho 2 fotos. ¿Cómo se saca esta foto? Pues es bastante complicado y yo solo puedo mencionar, porque de hecho no tengo más conocimiento al respecto, voy a mencionar prácticamente lo que sé, porque esto es bastante técnico. La idea es la siguiente. Estos agujeros negros supermasivos y, digamos, la materia que está alrededor, esta materia que va orbitando en torno al agujero negro, ya he comentado que desde
desde aquí, desde la Tierra, se ve como algo muy, 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 muy pequeño. Sería algo muy compacto visto en el espacio exterior. Y para observar esto, haría falta un telescopio del tamaño de la Tierra. Y por razones operativas, no podemos tener un telescopio que sea tan grande como la Tierra porque sería difícil construirlo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, lo que podemos hacer es, aunque no podamos construir un telescopio del tamaño de la Tierra, puedo pensar en tener telescopios pequeños distribuidos por todo el planeta. Y entonces, digamos, a partir de telescopios pequeños distribuidos por todo el planeta, simular que tenemos un telescopio del tamaño de la Tierra. Y esto es lo que se ha hecho. A partir de tener telescopios distribuidos por diversos puntos del planeta, en concreto tenemos uno en Granada, a partir de esos telescopios se puede capturar información desde distintos puntos y simular que tenemos un telescopio del tamaño de la Tierra. Y de este modo capturar fotos de agujeros negros supermasivos. Y esta es la primera foto que quiero mostrar. Claro, me podemos decir, es que se ve un poco borrosa. Claro, es que resulta que esto es una foto de un objeto que está a 55 millones de años luz. Puedo pensar, pasado Lleida, puedo pensar, pero claro, es que para tomar esta foto es como tratar de fotografiar una naranja que estuviera en la Luna desde Barcelona. Entonces es realmente difícil y supuso otro hito tanto científico como tecnológico. Entonces, ¿qué es esta foto? Esta foto es el agujero negro supermasivo que se encuentra en la galaxia M87. Este agujero negro supermasivo tiene una masa que es 1000 millones de veces la masa del Sol. Y bueno, nos podemos preguntar en este punto por qué se hizo primero una foto del agujero negro supermasivo de una galaxia distinta en vez del nuestro. Yo al menos diría, oye, pues primero el nuestro y luego los otros, ¿no? Vale, pues resulta que esto fue por motivos prácticos, porque a pesar de estar a 55 millones de años luz, este agujero negro supermasivo, digamos, visto desde la Tierra, es igual de grande que el nuestro, que el de la Vía Láctea, pero este agujero negro supermasivo tenía dos ventajas. Uno, que, digamos, desde la Vía Láctea, desde la Tierra, teníamos una visión limpia, línea directa con este agujero negro supermasivo, de tal modo que era más fácil observarlo. Con el agujero negro de nuestra galaxia no es así, porque como estamos dentro de la galaxia, para ver el agujero negro de nuestra galaxia tenemos que observar a través de un montón de polvo y gas que dificulta la visión. Entonces, esto por un lado lo dificultaba. Y por otro lado, resulta que para este agujero negro, los objetos que van orbitando a su alrededor van orbitando a menor velocidad que en el caso del agujero negro de nuestra galaxia. Y por lo tanto, para tomar la foto, digamos que cuando hacemos una foto, no sé si se han fijado que en el móvil, cuando hay poca luz, que hace falta esperar mucho tiempo para que la foto se haga bien, pues aquí igual. Hay que estar mucho tiempo para tomar la foto y como digamos que este agujero negro cambia más despacio, es más fácil tomar la foto. ¿Vale? Entonces, es literalmente eso. Entonces, por eso se hizo primero esta foto. Aún así, también se pudo tomar la foto del agujero negro supermasivo que está en nuestra galaxia, que se llama Sagitario A estrella. Este es más delgado que el anterior, solo 1 millón de masas solares. Y bueno, está bastante más cerca, 25.000 años luz. Y de nuevo, también supuso un hito científico. Me acuerdo del día en el que sacaron esta foto, porque yo estaba terminando la tesis, la hice en Madrid, y estaba escribiendo la tesis y estaba ya un poco cansado, estaba en las últimas semanas, y cansado, agobiado, y al menos cuando vi que anunciaron que que habían descubierto algo importante, digo, bueno, seguramente será esta foto del agujero negro de nuestra galaxia, pero al menos dije, mira, algo distinto en el día a día, estoy cansado de estar estudiando, al menos con esto tengo la excusa de hacer algo distinto y ver la rueda de prensa, el anuncio. Entonces, bueno, que me hacía ilusión incluir esto. A ver. Perfecto. Bueno, ¿y esto es todo? A ver, pues no es todo. Y de hecho me gustaría, antes de terminar, me gustaría
soltar algo todavía un poquito, si me lo permiten, algo un poquito más loco. Y porque todo lo que he hablado es teoría de la relatividad general pura. No he metido, o no hemos metido nada de física cuántica, pero ¿por qué no? ¿Qué pasa si metemos física cuántica en el juego? ¿Qué ocurre? Bueno, pues no entendemos mucho qué ocurre, pero sí que tenemos alguna idea. Y una de las cosas que ocurre, que creemos que ocurre, es que los agujeros negros se pueden evaporar. ¿Cómo se evaporarían? Bueno, Hawking a mediados de los 70 demostró matemáticamente que los agujeros negros se pueden evaporar emitiendo, lo que se conoce como radiación de Hawking. Si lo descubrió él, pues radiación de Hawking, tiene sentido. ¿Y en qué consiste esta radiación de Hawking? Es bastante complejo, pero la idea sería la siguiente. Podemos asumir, bueno, aquí tenemos nuestro agujero negro y podemos asumir que muy cerca del horizonte de eventos, esto es más complicado, pero aún así voy a intentar explicarlo, cerca del horizonte de eventos podemos asumir que en el vacío cuántico, sea eso lo que sea, de repente se genera de forma espontánea un par partícula-antipartícula, un par de energía positiva y otro de energía negativa, y lo que ocurre es que el agujero negro se tragaría una de estas partículas, en concreto la energía negativa, y la energía positiva escaparía al infinito. Voy a intentarlo de nuevo para ver si consigo explicar mejor. Agujero negro, horizonte de sucesos. En física cuántica, el vacío no es algo quieto, estable, tranquilo, no. Es algo que continuamente, de forma espontánea, va creando y destruyendo partículas de forma totalmente aleatoria, continuamente, y como consecuencia de este efecto cuántico, cerca del horizonte, de forma espontánea, se van generando pares de partículas que se crean y se destruyen, pero si está muy cerca del horizonte, podría ocurrir que se cree un par de partículas tal que el agujero negro se traga una de ellas, en concreto la que tiene energía negativa, mientras que la otra, con energía positiva, escapa, hacia observadores lejanos, hacia nuestra amiga Ana, podemos pensar. ¿Qué es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que el agujero negro va perdiendo masa, se va evaporando. Y esto plantea un problema, ¿vale? Esto plantea un problema porque si los agujeros negros se evaporan, puedo pensar en qué pasa si se evapora al completo, si de hecho el agujero negro desaparece. Pues aquí ya hay un problema y plantea lo que se conoce como la paradoja de la información, que todavía no sabemos cómo se resuelve. ¿En qué consiste esta paradoja de la información? Consiste en algo, digamos, tan sencillo como lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que compramos el periódico, no sé, pues en La Vanguardia, por ejemplo, pues en el periódico de La Vanguardia hay información, ¿no? Pues que si cómo ha quedado el Barça o el Real Madrid, o información sobre política, economía, vale, pero hay una cierta información. Entonces, si yo ahora de repente, este periódico de La Vanguardia, fuera capaz de, lo tiro a un agujero negro, vale, el momento que ese periódico ha atravesado el horizonte de eventos, yo, desde mi perspectiva, solo soy capaz de ver que el agujero negro pues tiene cierta masa y, esto no lo he dicho, si el agujero negro rota, pues puedo saber también su rotación. Es decir, yo estoy aquí en la Tierra, pues yo lanzo un periódico al agujero negro, el agujero negro quizá lo absorbe, pero yo, una vez lo absorbido, yo vería que el agujero negro solo está caracterizado por su masa y por su velocidad de rotación. Es decir, si un agujero negro que absorbe algo y no lo deja escapar nunca a priori, resulta que se evapora, una vez se ha evaporado el agujero negro, que estaba caracterizado solo por su masa y por su velocidad de rotación, resulta que cuando se ha evaporado, toda la información que contenía el periódico sobre el fútbol, el resultado del Madrid-Barça, la política, la economía, ha desaparecido, ya no existe. Entonces, la pregunta es, ¿dónde ha ido esa información? ¿Dónde estaba esa información que he escrito yo en el periódico?
Puedo pensar, no, es que si tiro un periódico al fuego, pues también se pierde información. Bueno, la has perdido porque no somos capaces de reconstruir a partir de las cenizas la información que estaba escrita, pero podrías. Si uno fuera capaz de seguir la ceniza del fuego que sale, podría ir para atrás en el tiempo, bueno, teóricamente podría ir para atrás y ver qué estaba escrito en el periódico. Pero que aquí ni eso. Aquí directamente se ha perdido la información que está en el periódico al evaporarse. No es posible. Y esto es en la paradoja de la información y habla de otro problema que hay con la relatividad general y en este caso al unirla con la física cuántica. Entonces, bueno, para concluir simplemente quiero hacer un pequeño resumen de lo que he dicho. Gravedad es la curvatura del espacio-tiempo, tal y como nos enseñó Einstein. Y que, como consecuencia de la teoría de la relatividad general, pues se predice la existencia de agujeros negros, que son regiones del espacio-tiempo de las cuales la luz ni siquiera puede escapar. Tenemos ya mucha evidencia observacional sobre los agujeros negros, podemos decir que es una realidad científica, y pues estos agujeros negros encierran muchos misterios. Tenemos muchísimas preguntas que queramos responder en algún momento. Confiemos que podamos entenderlo mejor próximamente. Nada, muchas gracias.